Nancy Laos. Cuéntenos un poco el panorama, ¿qué está ocurriendo en la situación laboral? Bueno, ¿cómo están? Buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación. Ha habido todo un revuelo en realidad por un comunicado de prensa de un grupo de empresas supuestamente con prestigio en protección de derechos laborales, exigiendo literalmente una derogación de un régimen, el régimen especial para exportadores no tradicionales. Básicamente estamos hablando de textiles, de confecciones. Sin embargo, esto que ha preocupado y ha movido de alguna manera a los sindicatos de trabajadores, evidentemente necesita alguna respuesta o alguna explicación, que lamentablemente no la hace el gobierno, así es que tiene otra vez la oposición que dar alguna explicación. Si me permiten, muy breve, el principal o la llave de los derechos laborales para mí no está tanto en la estabilidad, sino en el propio puesto de trabajo. Entonces tenemos que cuidar que las decisiones que vamos tomando, sobre todo en el Congreso, no afecten puestos de trabajo de muchos peruanos que evidentemente más que estabilidad laboral lo que exigen es su puesto de trabajo que les asegure su día a día. Hace algún tiempo pongo siempre un ejemplo cuando tengo reuniones con sindicatos, es el siguiente: ¿ustedes cómo votarían si fueran congresistas si es que ponemos un proyecto de ley para que todos los trabajadores con carga familiar ganen 50% más? Esto es algo que aparentemente es buenísimo, todos los trabajadores votan a favor. Sin embargo, si nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que lo que sucedería en la práctica es que los empleadores empezarían a contratar a gente soltera, ¿no? Entonces no ayudamos para nada el objetivo de la ley. En este caso sucedería lo mismo. Estamos frente a un tipo de contratos que tiene en su naturaleza una gran diferencia con el régimen general. ¿Cuál es? Que básicamente la flexibilidad de los contratos. Pueden tener muchos contratos este mes y requerirán mayor mano de obra y trabajadores, que a fin de cuentas es lo que nos interesa en nuestro país, pero el próximo mes, de repente, por la crisis internacional, lo hemos comentado hace un poco con el embajador británico, pueden caer esas órdenes de compra y, por lo tanto, exigir a las empresas, sin mayor análisis técnico, que mantengan bajo el régimen de estabilidad laboral a estos trabajadores, evidentemente generaría que esto se quiebre y que los más de 700.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, puedan estar en riesgo. Es decir, que son 700.000 personas que han accedido a ciertos derechos laborales en virtud de este régimen de excepción. Digamos, ¿Es el número de trabajadores? A ver, directamente el pico más alto ha sido el 2008, más de 120.000 personas, trabajadores. Estoy hablando de puestos de trabajo directos e indirectos. En el 2008 fue el pico más alto, pero luego, a raíz de la crisis internacional, efectivamente no se ha logrado recuperar ese pico. Entonces no es tan cierto que el tema está boyante y que eso está muy bien. Ahora, independientemente de esto, no significa que no se tengan que hacer ajustes importantes, porque hay muchos que no son en realidad exportadores no tradicionales y que igual se acogen. Entonces lo que se está planteando son ajustes en el sentido de que en cada contrato, que básicamente la diferencia es que no tiene un límite para renovación, o sea que no se vuelven trabajadores a plazo indefinido, se ponga específicamente el número del contrato, la orden de exportación, específicamente qué labor va a tener este trabajador. Estamos elevando de 40% a 50% el porcentaje de exportaciones que tienen que tener estas empresas para acogerse a este régimen, porque además imagínense qué pasa si simplemente derogamos este régimen. En la práctica solamente afectaríamos a los formales, porque los informales no respetan absolutamente nada. Y en este régimen, habría que decirlo claro a los trabajadores, tienen todo el resto de derechos: CTS, vacaciones, gratificaciones, reparto de utilidades. Entonces, tocar algo que está funcionando bien hasta el punto de eliminarlo. Esto, por cierto, es un proyecto de la bancada de Gana Perú, del congresista Justiniano Pasa, pero resulta que en los informes que nosotros pedimos, no solo al sector privado, a los sindicatos, pero sobre todo al Ministerio, en este caso de Comercio Exterior, por ejemplo, nos dicen que esto sería fatal, que esto sería realmente poner en riesgo, repito, el principal derecho y lo que más le preocupa a los trabajadores, que es su puesto de trabajo. Quizás se puede entender bien lo de los puestos de trabajo sin estabilidad, con lo que sucede también en las empresas agroexportadoras, donde hay una estacionalidad clara, es decir, en el momento de la cosecha se requieren 500 trabajadores más durante 2 o 3 meses que no se van a requerir durante todo el año. Pretender darles estabilidad
a esos 500 trabajadores que van a trabajar 2, 3 o 4 meses es realmente hacer imposible la operación económica. Y ojo que también existe un proyecto de ley que ya en realidad ha pasado al Pleno el año pasado, no estábamos, digamos, en esta comisión todavía, y que la Comisión Agraria precisamente ha pedido que regrese a comisión para mejor estudio. O sea, no se puede ser populista, se tiene que explicar. En el caso concreto, le reitero, en reuniones con sindicatos les ponemos ejemplos, como el caso del proyecto de ley de las personas supuestamente para favorecer a las personas casadas, y se entiende. Pero si por el contrario los líderes, los que tienen que salir, sobre todo el gobierno, se esconden por temor, como por ejemplo el problema de Cajamarca, cuando hemos estado con mi bancada hace un par de días, evidentemente genera pues una serie de conflictos sociales que luego es mucho más difícil de contener. Sí. Sin embargo, habría que tener en cuenta también un poco la situación de los trabajadores, ¿no? Usted dice que no es verdad que en realidad haya solicitudes, que no haya un crecimiento del empleo en diversas formas, pero las informaciones nos dicen que conforme hay un desarrollo económico creciente, también efectivamente faltan cuadros, hay solicitudes de trabajo especializado y en general no falta trabajo. Así es. Eso se ve claramente cuando uno quiere contratar a una serie de personas para que le hagan servicios, están empeñados en tales o cuales cosas, en la industria de la construcción, etcétera. Entonces, ¿cuál es en verdad la situación de todos esos trabajadores? Sí. ¿Tienen o no posibilidades de ser contratados, recontratados, en cuyo caso ya el tema de la estabilidad deja de ser importante? Lo importante es que pueda tener justamente movilidad en la medida en que está altamente especializado. Claro, lo que trabajo altamente especializado, cada vez crecientemente mejor. Sí, eso es lo que buscamos. En primer lugar, lo que voy a decir es lo siguiente: en el año 2008 fue el pico más alto, eso es lo que estamos señalando, más o menos 120.000 personas contratadas bajo este régimen, directamente contratadas. Lo que hemos dicho es que a raíz de la crisis 2009-2010 no se ha logrado recuperar este pico más alto. Entonces, no es, decía, que estemos en el mejor momento en este sector específicamente, a raíz de la crisis internacional. ¿Y esto por qué? Porque ahora el Perú compite con otros países. Y estas empresas que han mandado este comunicado también contratan con China, por ejemplo, también contratan con Taiwán, también contratan con Centroamérica como Honduras. Entonces, ¿qué pasaría si vamos a suponerles hacemos caso? O sea, sin analizar nuestra realidad y pensando no en los intereses de ellos, en la imagen de sus marcas, sino en los peruanos, en los que necesitan puestos de trabajo. Probablemente los costos suban, nuestras empresas no van a poder evidentemente mantener de manera fija un número de trabajadores, tengan o no tengan contratos en el extranjero, que sabemos que es muy fluctuante en este momento, y esta gente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Van a venir a Perú aunque les cobremos más? Por supuesto que no, se van a ir a China, donde incluso ha habido escándalos de niños trabajadores en condiciones casi de esclavos. Quizá, congresista, la Ley General de Trabajo, que viene siendo debatida desde hace, en fin, muchos años, pero que ya había un texto más o menos concordado en el Consejo Nacional de Trabajo, podría ser una respuesta adecuada a quienes se preocupan, porque es un marco general que admitirá excepciones y que explicará esas excepciones. ¿En qué estado está la Ley General de Trabajo? Está lamentablemente en debate, incluso los puntos que más o menos estaban avanzando, ahora resulta que no hay tanto consenso. Vamos a poner, por supuesto, como prioridad en esta segunda parte de la legislatura de la Comisión de Trabajo que presido. Sin embargo, algo que se ha hecho muy importante, aquí lo que se debería hacer es ya combatir la informalidad. O sea, ese es el tema de fondo. O sea, de nada nos sirve a nosotros seguir acotando al pequeño grupo de empresarios formales cuando, por ejemplo, se pide que se ponga como plazo máximo para estas contrataciones en este sector de 5 años. Lo podemos poner en la ley, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que antes de los 5 años van a despedir a todas estas personas y contratan eventualmente a nuevas, contratarán a gente que no tenga experiencia, por lo tanto la competitividad, la especialización de este sector empezará a caer. Entonces no se va a ayudar en realidad al trabajador. Paralelo a eso que hemos aprobado nosotros, y ahí sí hemos acompañado
porque además ha sido una propuesta de mi líder partidario, que es Keiko Fujimori, la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Inspectores Laborales. En este caso elegimos directamente no a los empresarios cuando ellos decían preocupados es que las multas son muy altas. Desde la comisión le respondimos, entonces no cometa usted ningún abuso laboral, y se acabó, esté tranquilo. Pero, ¿por qué? Porque buscábamos eso, que haya la capacidad del Estado de fiscalizar las condiciones que ya están dadas. En el caso de este régimen, tenemos un grupo que es respetuoso, que paga CTS, utilidades, gratificaciones, vacaciones, pero hay otro grande y enorme de informalidad que no respeta absolutamente nada, que los contrate, los despide cuando le da la gana, no les paga vacaciones, no les paga CTS. Entonces, es ahí en realidad donde deberíamos, creo, desde nuestro punto de vista de nuestra bancada, orientar nuestros esfuerzos. Y reitero, esto a veces no puede ser popular. O sea, a ningún político le gusta decirle, oye, me opongo a este tipo de modificaciones, pero hay que decirlo, precisamente porque nos preocupa realmente los puestos de trabajo de los trabajadores. Nada nos costaría subirnos al proyecto de Gana Perú, que curiosamente tiene entre sus principales opositor al propio gobierno de los ministros. Ojalá antes de presentar esto, coordine mejor la bancada de Gana Perú con el señor Humala. ¿Cuál es la posición de la ministra? La posición la vamos a saber hoy día, porque es una nueva ministra. Sí, no están de acuerdo con este tema. Me he reunido personalmente, pero es diferente una reunión personal con la ministra a que lo diga públicamente en la sesión que se realizará hoy día a las 4 de la tarde. Con el anterior ministro, sí, había un tema claro de que esto afectaría realmente el tema laboral, pero el actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, físicamente, mediante documentos, formalmente, ha dicho literalmente esto sería una grave amenaza para la estabilidad, para este sector. Y evidentemente, si este sector cae, vamos a tener menos puestos de trabajo. Y eso, reitero, es la llave para el resto de derechos laborales. Bueno, muy bien. Muchas gracias y estamos a la espera entonces de la exposición de la ministra Nancy Laos. Usted me está haciendo recordar lo que esta mañana también comentaba. Delitos tributarios se tratarían como crimen organizado. Eso es la legislación realmente aterradora. Dicho claro, en marzo, cuando hay que presentar declaración jurada, suena aterrador. Es una cosa realmente terrible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. 9:06 de la mañana, una pausa.